¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes de nuevo. Bienvenidos a este taller de historia que, repito, me siento muy orgulloso y muy agradecido, con el Club Country Yucatán por esta oportunidad que me da, que nos da a todos ustedes. Realmente muy agradecido. Quiero agradecer tus comentarios que me han llegado, pues vía electrónica, ¿no? Les agradezco mucho a todos los que me ven, al Club Country, a los socios, a los que me ven por Facebook o por Instagram, les agradezco muchísimo. Realmente son ustedes los que hacen interesante esto, porque lo importante aquí es despertar la curiosidad histórica y, sobre todo, más que nada, decir una verdad que a veces por motivos políticos, o mejor dicho, muchas veces, se oculta. Quiero agradecer a todos los que ven este taller, a los que lo ven de fuera, a las personas de Villahermosa que me han escrito que lo ven, de Guaymas, de Guadalajara, de la Ciudad de México, a mis amigos de Monterrey, un gran saludo, a California, que también me han dicho, les agradezco mucho a todos ustedes esta deferencia que hacen con su servidor, y yo agradezco a ustedes, al country, esta oportunidad que tenemos todos de aprender un poquito de historia, sobre todo que seguimos de alguna manera encerrados, y qué mejor que conversar de historia de México en este caso. Bien, pues hoy empezamos un nuevo tema que nos va a llevar cerca de 4 capítulos, o sea, como si dijéramos 4 temporadas, ¿no? que el título se va a llamar Juárez y los Estados Unidos. Se me pidió también algunos otros comentarios de ustedes, que si ya estábamos hablando de Carlota y Maximiliano, que habláramos también de don Benito Juárez. Y efectivamente, vamos a hablar de él, pero no lo vamos a decir únicamente de la parte con respecto al imperio de Maximiliano, no, sino meramente de todas las 4 etapas muy importantes que Juárez vivió a lo largo de su vida política a nivel nacional. Y hoy nos toca ver una que le hemos titulado Juárez y los Estados Unidos. Porque mucho se ha hablado de esta relación. Y vamos a entrar, lo hemos dividido en 4 capítulos. El de hoy se va a llamar Son polvo de aquellos lodos. Porque vamos a explicar cómo es que estuvo esta relación, este romance tórrido y totalmente ingrato que se va a dar entre los Estados Unidos y el México de Benito Juárez. Bueno, en primer lugar, sí me gustaría que nos quitemos todas esas ideas que tenemos sobre Benito Juárez. A Benito Juárez, cuando se habla de él, no hay término medio. O se habla muy bien de él y lo convierten en un ídolo de bronce, en donde está así, todo parado, y que solamente cuando hablaba era para la historia, y a cada rato decía: el respeto al derecho ajeno es la paz. Y cuando alguien lo llamaba con toda su parsimonia, tenía que mirar así. Y ese es el Juárez que nos han vendido desde hace años, especialmente la educación oficial. O el otro lado, el Juárez que es un tipo canalla, que es un bandido, que fusiló a Maximiliano, que vendió la patria, que hizo una serie de cosas, triquiñuelas, y que de plano no debería ser un ídolo, que desgraciado, perro, gato, chivo, buey. Pero no hay muy pocos, mejor dicho, estudios sobrios sobre Benito Juárez, porque lamentablemente las pinturas, las imágenes, las estatuas, las escuelas y los libros oficiales nos han cegado por años, y casi podríamos decir por siglo y medio, sobre la figura de Benito Juárez, y no nos han dejado de ver al hombre, y vemos la estatua. Y cuando tratamos de ver al hombre, entonces lo bajan hasta el inframundo, tratando de un miserable traidor, o de un tipo que no tenía entrañas y que era insensible y que era inhumano. Entonces, los dos polos, los dos están mal. Pecan en uno de convertir a Juárez en un instrumento apologético que no hay nadie más que él. Simplemente es lo máximo, lo super máximo, el non plus ultra mexicano y mundial, y que los Avengers, Capitán América y todos ellos son unos pobres diablos comparados con Juárez. Y por el otro lado están nosotros, los
que mandan al infierno a Juárez, pero al infierno, al último círculo de Dante, el peor enemigo de México, el tipo más bajo y más vil y más ruin, ¿okay? Vendepatrias, asesino, ladrón, corrupto y un montón de cosas. Entonces, esas dos posiciones tenemos que borrárnoslas, sea como piensen ustedes, juaristas o antijuaristas. Tratemos de buscar la sobriedad. ¿Okay? Es por eso que la historia es fascinante, porque por lo general el historiador toma partido y el chiste es buscar la verdad, no tratar de justificar al personaje porque me cae bien o tratar de condenarlo porque me cae mal. Entonces, tenemos que buscar ese justo medio, como se tiene que buscar hasta en la vida personal. Entonces, esas imágenes que tenemos de un Juárez anticlerical, ratero de los bienes de la iglesia, enemigo de Dios, ateo y todo eso, cosa que no lo era, hay que borrarla. Pero tampoco creer que Juárez fue el inmaculado, como lamentablemente lo menciona Justo Sierra, los inmaculados, porque no estaban aquí nadie se inmacula, y en política menos, eso está claro. Entonces tenemos que ser muy sobrios y tener que entender el entorno en que se desarrollaron las circunstancias, y debido a ese entorno, a las circunstancias, ¿okay? Hay que tomar en cuenta las decisiones que tomó el personaje en ese momento, si fueron buenas o fueron malas, porque eso también importa. Una decisión puede ser buena y puede ser mala. Eso que quede muy claro. Pero la circunstancia interviene mucho para tomar esas decisiones. ¿Okay? Por eso ya Ortega y Gasset decía yo y mis circunstancias. O sea, no solo soy yo, sino lo que me rodea. Bien. Entonces vamos a iniciar acá para poder saber esa relación, vamos a llamarle casi amor apache, que hubo entre los Estados Unidos y México, y que va a ser crisis en la época de Benito Juárez, y en una época en donde los astros, por así decir, se alinearon de tal manera, ¿okay?, que había una guerra civil en México fuerte, terrible, una guerra de partidos, como al poquísimo tiempo, un año, meses, ¿okay?, también Estados Unidos va a tener una guerra civil de partidos. Esto va a ser lo que defina la crisis, ¿okay?, anglo-mexicana que se va a dar y que va a inodar, porque hay que reconocerlo, va a inodar a los que Justo Sierra le llama los hombres de la Reforma. Bien, vamos a empezar. Bien, vamos a empezar primero por la relación existente entre la República de los Estados Unidos y nuestro país. Vamos a ir por partes porque hoy es el tema de que lo que era Juárez eran los polvos de aquellos lodos. ¿Okay? Bueno, vamos a ver cómo empieza esto. Bueno, la primera noción que hay y que se sabe que existe fue cuando los insurgentes acaudillados por Hidalgo y Allende fueron derrotados y aplastados militarmente en la batalla del Puente de Calderón en enero de 1811 por el general Calleja. Ahí son aplastados, se puede decir, acabado totalmente lo que era el movimiento popular. ¿Okay? Los indios huyen y abandonan a Hidalgo y solo se queda un grupo reducido de militares honrados que protegían a Allende y a los generales. ¿Okay? Allende, como ustedes saben, da un golpe de estado, por así decir, a Hidalgo, le quita el mando, lo hace prisionero, porque para Allende el culpable de todas las derrotas y de que el movimiento hubiera fracasado era el padre Hidalgo, que se había arrogado el mando militar y que de militar no sabía nada. ¿Okay? Y entonces Allende toma una decisión. Y aquí viene lo interesante, para que vean desde qué momento estaban nuestros padres de la patria equivocados, pero no de mala fe. Allende se da cuenta de que el movimiento estaba frito, como diríamos hoy en día. O sea, habían ganado militarmente los españoles. El gobierno virreinal se imponía, así de simple. Y ellos eran más que un grupito reducido, que huían hacia el norte buscando, más que ayuda, esconderse. Y estando en el norte,
más o menos a la altura de Aguascalientes, en la famosa ciudad del Pabellón, Allende decide que el movimiento estaba liquidado y que la única manera de triunfar para lograr la independencia, ahí viene la cosa, era pedir ayuda. ¿Ayuda a quién? A los Estados Unidos. ¿Y por qué a los Estados Unidos? Porque desde este momento en adelante, hasta que viene la gran decepción 50 años después, desde este momento los criollos van a considerar a los, así les llamaban ellos, a los angloamericanos como sus hermanos mayores. Ellos habían logrado su independencia 30 años antes, y por lo tanto, o 40, y por lo tanto, ellos sabían lo que era desligarse de una monarquía europea como lo habían hecho de Inglaterra. Por ese simple hecho, fíjense la simpleza de la mente criolla, por el simple hecho de haber logrado su independencia de una monarquía europea, se equiparaban a que ellos querían lograr la independencia de una monarquía europea también. Pero además coincidían en territorio. Aún no estaban claramente marcadas las fronteras, por lo tanto estaban junto a ellos. Y eso hacía pensar que eran iguales y que tenían igualdad de principios, totalmente equivocados. Pero en ese momento ellos así lo pensaron y Allende así lo pensó. Prueba de ello, que Allende envía a un amigo de él, al hermano de su gran íntimo amigo Juan Aldama, al licenciado Ignacio Aldama, a que busque, cruce la frontera, que todavía no estaba claramente definida cuál era, y vaya a tratar de entrevistarse con los líderes angloamericanos para explicarles que aquí, igual que allá, se estaba peleando por la independencia y que como ellos ya habían ganado, que los ayudaran. Y este licenciado Ignacio Aldama, con pocos planos, solo sabían que los Estados Unidos se encontraban al norte de la Nueva España, va a cruzar lo que viene siendo el río Bravo y se mete a Texas, pero Texas era del gobierno español, aún Texas era de México, era de Nueva España, y ahí lo capturan los españoles. El gobierno español, que lo estaba persiguiendo, lo estaba vigilando, lo capturan y lo fusilan. Nunca llegó a Estados Unidos Ignacio Aldama, no confundirlo con Juan. Juan es el otro, es Ignacio, el licenciado. Juan era general, Ignacio era abogado. Nunca lo supieron qué pasó con él, pero ellos empezaron a ir como si Aldama ya les hubiera abierto el camino y empiezan a ir a buscar la ayuda de esos hermanos mayores que creían, pero tampoco ellos van a llegar, porque en el camino, en las norias de Baham, como todos ustedes saben, son emboscados y son capturados todos ellos y son ejecutados posteriormente. Por lo tanto, nunca llegan a los Estados Unidos. Bien, pero esta fue la primera noción de que me ayuden los Estados Unidos. No lo lograron. 1811. En 1812, en Estados Unidos se publica un libro, que en español se llama El Destino Manifiesto, que es la doctrina de Thomas Jefferson, uno de los presidentes de Estados Unidos. ¿Por qué se publica precisamente ese libro en este año? Porque fue el año del tiro de gracia contra los ingleses. Fue la última vez que los ingleses intentan reconquistar sus colonias y les pegan hasta por debajo de la lengua. El famoso general Andrew Jackson, joven general que luego va a ser presidente de Estados Unidos, que va a ser que le quite Texas a México luego, vence a los británicos y ahí se acabó. Debido a esto, a esta batalla en donde ya habían pasado los años de su independencia, ellos se sienten que pueden y que son buenos peleando. Y entonces, para convencer a toda la población civil que estaba naciendo en las antiguas colonias inglesas, van a crear un libro en donde se dice, o no se dice, está el libro, que ellos, los angloamericanos, son el pueblo elegido por Dios y que Dios les ha señalado el camino de adueñarse de todo el continente, porque hay razas inferiores, razas corruptas que están poblando y destruyendo el continente americano. Esas razas inferiores, ahí aparece el nombre, le llaman las razas latinas.
Y de ahí viene el nombre que nos van a empezar a dar hasta hoy. ¿Okay? Nos van a quitar lo americanos que somos, porque somos tan americanos como ellos, y nos van a poner el despectivo nombre de latinos. Y ellos se van a robar la idea americana. Bueno, todos éramos americanos, y todos lo somos. Pero ya hasta nosotros ya lo creemos, y nos decimos nosotros, yo soy latino. Soy tan americano. Bueno, pero entonces, esta idea de superioridad racial va a predominar en un pueblo ignorante como el Estados Unidos, dominado por granjeros esclavistas poderosos, y se lo van a creer. Se lo van a creer. Y no solo se lo van a creer, sino que van a pensar que los de abajo, o sea, de nosotros para Argentina, eran una raza inferior, que no merecían, me remito textual al Estilo Manifiesto, unirse con los anglosajones porque eran seres inferiores. Pero como detentaban un territorio riquísimo, no era pecado, esa es la idea puritana, no era pecado invadirlos, exterminar a esas corruptas razas y adueñarse de ese territorio para que produzca, porque esa era la voluntad de Dios. ¿Okay? 1812. 1812. Imagínense desde cuándo. Empiezan a bombardear a sus propios habitantes. ¿Ok? Bueno. Siguiente. Para 1813, ¿okay? Morelos estaba ya en plena campaña y estaba ganando, había convocado al Congreso de Chilpancingo, ¿okay? Y había creado en 1814 la famosa Constitución, conocida como Constitución de Apatzingán, ¿okay? Donde Morelos pone ya unas ideas donde dice, pues vamos a brindar por España, pero por España hermana y no dominadora de América. Fíjense cómo decía Morelos, América, Morelos pues, decía que estaba en América. Pero tampoco resulta, porque al final de cuentas Morelos es hecho prisionero por una traición que sufrió de uno de sus generales, por cuando se enteró este personaje, creo que se llama Rosaín, no recuerdo exactamente bien el nombre, ¿okay? Cuando Morelos pues lo había mandado a una comisión y lo mandó y aprovechó y vente mi reina a la esposa de él y toma Dogo, se enteró el otro y entonces en venganza va a informar al ejército del general Concha y del general Iturbide, del coronel Iturbide, donde se encontraba Morelos, y Morelos va a ser capturado en un lugar llamado Temalaca. ¿Okay? Ahí lo van a capturar. Hasta ahí sabemos y hasta ahí nos dicen los libros de historia. Pero lo que no nos dicen es que junto a Morelos agarraron no solamente a Morelos, lo más que nos dicen, y porque fueron juzgados juntos, que junto a Morelos capturaron al padre Morales, que casualmente se llamaba igual, José María Morelos y José María Morales, lo único. Pero junto a él capturan a 37 norteamericanos. Que viene la pregunta, ¿qué hacían acá? ¿Qué hacían? Muy sencillo. Los norteamericanos habían venido para ayudar a Morelos, pero porque la idea era muy clara para ellos. Ellos no querían pleito con España. España estaba fuerte. Entonces, ellos querían que los de acá vencieran a los españoles. Y una vez fueran los españoles del territorio mexicano, el gobierno tendría que ser un gobierno bastante débil, porque empezaba. Y ante esa debilidad, los norteamericanos se adueñarían de México. Por eso ayudaban a Morelos, no porque fueran amantes de la libertad. Es un mito espantoso, eso no es cierto. Porque lo que querían era, prefiero que estos saquen a los fuertes y cuando ellos se queden débiles, los tomemos nosotros. Pero no les salió, porque efectivamente España estaba muy fuerte y los agarran a todos. ¿Y qué hacen con los norteamericanos? El virrey Calleja también se pregunta, ¿qué hacen aquí? Y entonces ordena que a esos norteamericanos sean llevados sigilosamente a San Juan de Ulúa, ¿okay? Para que ahí sean interrogados para saber qué hacían acá. Y fueron llevados a San Juan de Ulúa, ¿okay? Esos norteamericanos. Mientras que a Morelos y a Morales los van a llevar a la Ciudad de México, a la Inquisición, para ahí ser juzgados.
Entonces ya estamos viendo que está entrando aquí la idea norteamericana. ¿Y qué se hizo con los norteamericanos que estaban en San Juan de Ulúa? Probablemente los hubieran ejecutado o los hubieran torturado para que dijeran por qué estaban acá. Pero dio la casualidad que al poquitas semanas de la muerte de Morelos, claro que le interesaba al virrey, quizá lo que seguía era el interrogatorio de estos norteamericanos, ¿okay? Hubo un cambio de virrey y viene a principios de 1816 el virrey don Juan Ruiz de Apodaca, con una política muy diferente. ¿Okay? Él pensaba, vamos a aplastar este movimiento, pero con abrazos, no balazos. O sea, vamos a hacer la paz. Y empieza a dar un perdón a todos. Le dio la buena suerte de que ya los líderes principales como Hidalgo, Allende, Aldama, Morelos, Galeana, Matamoros, todos esos tipos ya estaban muertos. Entonces eran secundones o tercerones, o sea, no tenían fuerza. ¿Okay? Entonces la política del virrey les convino, se indultaron y la mayoría dejó las armas. Y gente muy famosa, tenemos allá a Andrés Quintana Roo, un montón, ¿okay? Que se van a indultar. Esto funcionó. Esto hace que se relaje todo lo de San Juan de Ulúa e inclusive todos los presos políticos, Apodaca los libera y salen muchos políticos presos en San Juan de Ulúa. Ahí estaba don Lorenzo de Zavala. De hecho, Lorenzo de Zavala comenta él mismo que es ahí, cuando estuvo en San Juan de Ulúa, cuando aprendió el inglés y se inició en la masonería porque unos amigos norteamericanos compartían celda con él. Estaba claro que había norteamericanos. Ahora, ¿qué fue con ellos? Pues ante la política de paz y de perdón de Apodaca salieron y desaparecieron del mapa. Hay un libro que habla de esto, que el autor, se los voy a decir la próxima semana cuál es el autor, que se llama Un norteamericano en las filas insurgentes, ¿okay? Que fue de los pocos que saben los nombres, porque el chiste era no decir su nombre verdadero, por si los capturaban. Todo estaba bajo el agua. Bueno, ahí termina esta parte. Para 1818 todavía seguía el virreinato de la Nueva España. La idea y el movimiento de independencia estaba muerto. Ya nadie recordaba nada. Los sobrevivientes, el 90% se habían indultado y volvían a la chamba normal, en paz. No hables de la independencia. Y los que no se habían indultado eran 2 o 3 que de plano, no tenían la más mínima posibilidad de derrocar al virrey. Como el caso de Vicente Guerrero, que se encontraba hasta con 20 o 30, máximo 50 hombres en las montañas del sur, donde hoy lleva su nombre ese estado. Pero no tenía la posibilidad de ganar. Era un guerrillero así de quinta. Pero se puede decir que todo había vuelto a la normalidad. Ya nadie recordaba ni quería recordar el movimiento. De hecho, se cuenta por Lucas Salamanca en Guanajuato, todavía estaban colgando las cabezas de Hidalgo, allí en el Dame Jiménez, en la Lóndiga de Granaditas, y eran calaveras, y que estaban allá, y que cuando la gente pasaba caminando por allá, ya ni alzaba la vista, solamente cuando había viento o mal tiempo, se oía el rechinar de las cadenas oxidadas, de la jaula oxidada, estaba la calavera, alzaban la vista y veían la jaula, y que la gente se persignaba y decía, pobres ilusos, ¿de qué les sirvió? Y efectivamente, aparentemente no había servido de nada, porque estaba más fuerte que nunca el gobierno virreinal. Pues así lo pensó Estados Unidos, que estaba muy fuerte. Y entonces, si ya por las malas no los iban a poder sacar, vean ustedes la idea norteamericana, no los iban a poder sacar, porque no los iban a poder sacar, porque estaban muy fuertes, y aprovechando que estaba de moda en Europa la venta de territorio, como se había vendido la Luisiana, y como Fernando VII acaba de vender la Florida, pues lo que hace el gobierno norteamericano es pactar con España para que, así lo dice, ya que estamos modernizándonos, vamos a hacer un nuevo tratado de límites para mejorar nuestras relaciones. Ya somos un gobierno verdadero, y vamos a hacer un nuevo tratado de límites con la frontera, y ya quede claro cuál es la frontera de la Nueva España con los Estados Unidos de América. Lo cual esto al verdaderamente inepto Fernando VII le pareció raro, porque no tenía por qué tratar nada. Sin embargo dice, bueno, está bueno. Se lo pasa a Juan Ruiz de
de Apodaca, ahí te mando allá para que se junten allá en México. Van a mandar a un señor John Adams, ¿okay? Que va a ser el que va a tratar el asunto de los límites. Y ahí te mando a mi diplomático, a don Luis de Onís. Y efectivamente viene don Luis de Onís, un diplomático español muy culto, muy preparado, con el personaje también, Mr. Adams también, pero sí, también muy preparado, y se van a reunir para tratar el asunto de los límites. ¿Cuál era la petición de los Estados Unidos? Correr la frontera de la Nueva España, ¿ok?, hacia abajo. Es decir, que los estados que eran la Alta Sonora, la Alta California, Texas, que hoy son obviamente California, Nuevo México, Utah, Colorado, en Arizona, Texas, ¿okay?, que esto quedara en el lado de los Estados Unidos de América. Fíjense de cómo lo están pidiendo, 1818. ¿Okay? Juárez apenas tenía en ese entonces 12 años, ¿okay?, y vivía en Oaxaca, es cuando se va a escapar. Vivía en San Pablo Guelatao. Bueno, entonces le pareció totalmente desmedida esa petición, porque para España y para la Nueva España eso no era necesario. ¿Okay? No voy a correr para abajo. El argumento decía, es que allá lo único que tienen ustedes son misiones de frailes, hay poca población, de ahí se agarraban, hay poca población, no lo requieren, nosotros podemos poner más población y podemos en un momento dado aplastar y exterminar a los indios, apaches y comanches, porque la política de ellos era de exterminio, la política de los españoles era de cristianización. ¿Okay? Sin embargo, Luis de Onís no cede, porque ahí tenía que ceder. Y después de 3 meses de pláticas, al final de cuentas se hace un tratado, el tratado famoso llamado Adams-Onís, de 1818, donde las fronteras de la Nueva España quedan tal y como las había conquistado Hernán Cortés. O sea, no se movió un dedo, y además con la firma de Mr. Adams, que reconocía esas fronteras. O sea, tómalo. Los Estados Unidos volvían a perder. No les había salido nada de lo que querían. Ni en el 11, ni en el 13, ni en el 18. No les había salido absolutamente nada. España no cedía, ¿okay?, y además ellos se vieron envueltos en la verborrea y en la argumentación jurídica romana, del derecho romano, que ellos no lo saben porque es otro derecho, el derecho anglosajón, ¿okay?, que al final de cuentas ya no sabían ni que estaba firmando. Está bueno, tómalo. Entonces aceptó lo que quería España. Y entonces, definitivamente, esto era una derrota, porque ellos ya querían empezar a adueñarse del territorio. Bueno, y así llega 1819, 1820 y 1821, que lo hemos comentado cuando empezaron esos talleres virtuales que ustedes me han hecho el favor de ver. Comentamos a Iturbide. De repente, en 1821, los Estados Unidos se dan cuenta o se enteran que los criollos, unidos con los españoles, habían consumado la independencia. Para la mente norteamericana había sido inconcebible que la independencia se consumara en base a 2 cosas. Uno, no podían creer que unidos todos, unidos, no desunidos como lo que hay ahora en nuestro México querido, unidos. Una de las garantías de Iturbide era la unión, no la desunión, la unión. Unidos hayan consumado la independencia. Y 2, lo que les repateaba el hígado a los norteamericanos era precisamente de que habían logrado la independencia sin intervención de ellos. Los norteamericanos, no, por eso es que muy acertadamente don Lucas Alamán, ¿okay?, primero y luego ya José Fuentes Mares comenta ya en el siglo XX que el único movimiento netamente mexicano, trascendente, triunfador, que lo hicieron totalmente mexicanos, fue la independencia, la consumación de la independencia. Todos los demás movimientos está presente en mayor o menor grado la garra norteamericana. Así de simple. ¿Okay? Así. Este fue el único, se les fue.
tan que se les fue, que inclusive en sus narices se nombra a un emperador mexicano que apoyaba la primera ley vigente positiva que tuvo nuestro país, que fue el Plan de Iguala. Así de simple, porque las demás, la Constitución de Apatzingán de Morelos, muy buena, muy moderna, pero no tuvo vigencia. El Plan de Iguala sí. Entonces, ante esta situación de que se les había ido el país, pues había que ahora nadar contra corriente. Y entonces cuando van a decidir que esto no puede ser, México tiene que pasar a poder de Estados Unidos. Y no podía pasar mientras hubiera ese Plan de Iguala. ¿Por qué? Porque ese Plan de Iguala hablaba de unión entre españoles y mexicanos, de todos los mexicanos entre sí. Y lo que ellos querían para dominar era la desunión. Mientras más desunido estés, más fácil, acuérdate. O acuérdense todos ustedes la frase de Julio César, divide y vencerás. Eso querían ellos. Entonces, el primer punto del Plan de Iguala había que destruirlo. El segundo, la religión católica. La religión católica, Iturbide no lo hizo tanto porque fueron fanáticos, se rompía el pecho, para nada, era terrible. Era un tipo político. Pero tenía la suficiente sensibilidad para darse cuenta de que era precisamente la religión católica lo que unía a todos, porque en ese entonces, 1821, todos eran católicos, no había otra religión en México al menos, no había. Debido a la cerrazón de la política española desde la época de Felipe II, no había entrado nadie, ningún luterano, nadie, y los que entraban eran con una especie de visa especializada y los seguían los espías del virrey, como fue el caso de Lampano, fue el caso del barón de Humboldt. Pero eran excepciones. O sea, no, y además no se quedaron aquí. No había otra más. Entonces, la religión, más que por la cuestión religiosa, Iturbide lo vio por la cuestión política. Era una forma de unir. Todos son católicos, nadie va a protestar. Desde el indio y más bajo, que podía ser una casta, un mulato, un sambo, un saltapatrás, un negro o lo que sea, hasta el español consumado, todos iban a misa. Entonces, eso lo unificaba, y eso es lo que ellos no querían. Había que promocionar el disfraz de la libertad de conciencia, pero claramente detrás de esta idea, lo que ellos pretendían era la división, los norteamericanos. Y es entonces cuando van a mandar a un agente encubierto para que venga con el único objetivo de desestabilizar al gobierno de Iturbide. Fíjense desde cuándo empieza esta influencia norteamericana, desde el primer gobernante que fue Iturbide. Y este personaje va a ser un individuo que sí lo va a hacer muy bien, hay que reconocerlo, que se llamó Joel Robert Poinsett, quien llega a México de una manera subrepticia. No se le permite el paso porque no tenía esa visa especial que les digo, y no le permiten entrar ni por Galveston en Texas ni por Tampico en Tamaulipas, pero sí le permiten entrar por el puerto de Veracruz, a pesar de que había la orden de no permitirle la entrada. Pues el gobernador de Veracruz, un joven y ambicioso político que empezaba de sus pininos, le permite el paso a Poinsett, y no solamente le permite el paso, sino que lo va a hospedar en su casa en Jalapa, en una hacienda que él tenía. Este joven gobernador se llamaba don Antonio López de Santa Anna. Antonio de Padua Severino López de Santa Anna. Ahí empiezan sus triquiñuelas desde muy joven. Desde la casa de Santa Anna, allá en Jalapa, va este Poinsett a albrar sus redes y le va a pedir a Santa Anna que quiere entrevistarse con los que queden vivos del movimiento de independencia, los más antiguos. Realmente solo quedaban vivos tres importantes: Guadalupe Victoria, que estaba medio mal de la cabeza, ¿okay? Nicolás Bravo, que nunca fue uno de primera línea, pero vaya, tenía un nombre, y Vicente Guerrero, que
había pactado con Iturbide meses antes para unirse a él, sus 50 hombres, y que se consuma la independencia. Bueno, eran los tres. Pues se van a reunir en casa de Santa Anna, allá en Manga de Clavo, en Veracruz. ¿Okay? Y cuando vean los tres, Victoria era criollo, pero un criollo que estaba ya, no estaba muy bien. ¿Okay? Nicolás Bravo era mestizo con muchos rasgos indígenas. Y Vicente Guerrero era inclusive más vago, era mulato, era casi negro. Cuando ven al gringo, alto, de ojos azules, ¿okay? Y lo saluda, muy elegante, la moda gringa, ¿okay? Toda su ropa comprada en la Quinta Avenida allá de Nueva York, todo muy elegante, y con ese español agringado, que, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues, ellos caen así. Nunca habían visto un norteamericano. Nunca. Y wow. Desde ahí se dio cuenta, estos, ok, como decía, un anuncio antiguo, pero los jóvenes no se acordarán de este anuncio, pero que se decía, las traigo muertas. ¿No? Pues algo así, ok. Se dio cuenta, pues, que era fácil esto. ¿Okay? Y de ahí va entonces, estos iban a ser, por así decir, los tentáculos activos para el movimiento armado contra Iturbide, manejado por Poinsett. Pero necesitaba también gente intelectual. Y es cuando contactan con un gran intelectual yucateco llamado don Lorenzo de Zavala. ¿Por qué lo contactan? Porque Zavala ya sabía inglés, Zavala se había hecho masón, había fundado la primera logia masónica peninsular en la ciudad de Campeche, que en ese entonces era parte del estado de Yucatán. Y pues lo sabían ellos, porque además Poinsett también pertenecía a la Junta Anfictiónica Masónica que tenía sede en Nueva Orleans. Y entonces van a ir. Entonces los cerebros van a ser Poinsett y va a ser Zavala. Y los actores, okay, los que van a mover el tapete, van a ser ellos. O sea, Guerrero, Victoria y Nicolás Bravo. Y Santa Anna era el anfitrión de todo esto. Y así pasa que de repente a los 9 meses, menos 8 meses del imperio de Iturbide, cuando todavía estaba en proceso una constitución del imperio que nunca se hizo, ¿okay? Sale un plan en Veracruz, ¿okay? El famoso plan llamado de Casa Mata, firmado por Santa Anna como gobernador de Veracruz, donde declaraba la inexistencia del imperio, desconocía a Iturbide y pedía una república. Ojo, una república tipo la de los Estados Unidos. Okay, eso pedía nuestro amigo Santa Anna, tipo la de los Estados Unidos. Entonces, Santa Anna, okay, que él mismo en sus memorias, escritas muchos años después, reconoce que en ese momento no tenía ni idea de lo que era una república, solamente sabía que la república no era un rey, era un presidente y que a fin de cuentas era como un rey, nada más que lo cambiaban cada determinado tiempo. Nada más, o sea, que él mismo reconoce al final de su vida, que él lo dijo porque se lo dijeron, pero no tenía ni idea que era eso. Iturbide cae, y entonces ahora sí, el grupo manipulado por los Estados Unidos, que van a llamarse federalistas, van a establecer un traje para el México naciente que no le venía. Una república federada, como se decía en ese momento, ¿okay? Donde los estados eran libres y soberanos en su régimen interior, cosa que las provincias de Nueva España nunca lo entendieron así. Soy libre y soberano, pero no tengo por qué hacer caso al presidente. Y se nombra al primer presidente, que además necesitaba ser un presidente manipulable y maleable por Zavala y por Poinsett, para que encaminara sus esfuerzos a la anexión hacia los Estados Unidos. Y ponen al enfermo de Guadalupe Victoria. Posteriormente, ¿okay? Cuando Victoria ya está muy enfermo y solo puede durar 4 años y no se reelige como era la pretensión de Poinsett, ponen a otro, no enfermo, pero sí bastante limitado de cabeza, que fue don Vicente Guerrero. Vicente Guerrero completa y totalmente se entrega totalmente, se entrega a los brazos de Poinsett. Hay muchas cartas de Vicente Guerrero, donde Vicente Guerrero le ofrece a Poinsett la corona de México. Así de simple, que él sea el rey de México. Y Poinsett se da el lujo de contestarle en español. Dice, no, muchas gracias, prefiero ser el embajador del país más poderoso
que el emperador en un atajo de indios. O sea, y Guerrero hay otra carta donde dice: me arrodillo para besar sus sabias plantas, Mr. Poinsett. O sea, a ese paso, o sea, estábamos mal, ¿eh? ¿Qué presidentes hemos tenido? ¿Okay? Ahí se van a arrodillar, hay cierto personaje que se va a arrodillar pronto, pero en fin, esto es triste, pero así pasó. Evidentemente van preparando el camino, ¿okay? para Doña C. ¿Qué año estamos hablando? Guerrero va a caer en 1830, pero en 1835, ¿okay? Los tejanos, encabezados por Lorenzo de Zavala, ¿okay? Van a redactar su independencia. La idea era independizarse de México, ¿okay? En ese momento Santana ya era el presidente, ¿okay? Y viene la primera parte, una guerra donde Santana pierde por errores tácticos, ¿okay? Es hecho prisionero en la batalla de San Jacinto en Texas y es llevado Santana para una entrevista que hasta hoy nadie sabe qué se dijeron entre él y el presidente Andrew Jackson, aquel que había derrotado a los ingleses 30 años antes, ¿okay? Era una entrevista secreta, no podemos saber qué se dijo, pero como una vez les comenté, solo habla la verdad histórica. En época de Santana, México pierde más de la mitad de su territorio, ¿okay? Se hace un tratado donde Santana reconoce la independencia de Texas, ¿okay? Los norteamericanos empezaban a cumplir su sueño dorado. Hasta ahorita Juárez no tiene que ver nada en la historia nacional, ¿okay? Bien, esto ocurre en 1838, ¿okay? Pasan 8 años. En 1846, ¿okay? Los Estados Unidos empiezan a hacer, vamos a llamarle, a sentir ya las consecuencias positivas para el norte de una industrialización. La revolución industrial ya había llegado a los Estados Unidos y Nueva York, aquel puerto de casas de madera y de que más bien pura gente llegaba, bastante baja, bandas, pandillas, se empieza a convertir en una ciudad importante gracias a la revolución industrial. Se empieza a crear una ciudad industrial e industrializada que va a ser Chicago, ¿okay? Y empieza, ¿okay? un boom del norte de Estados Unidos contra una especie de conservadurismo de los algodoneros del sur de Estados Unidos, que hasta ese momento todos los presidentes habían sido de allá. Entonces, cuando sube el nuevo presidente de Estados Unidos, Polk, James Knox Polk, ¿okay? Promete a los norteamericanos, especialmente a sus electores sureños, que agrandaría el sur a costa de México. Así lo dijo en su campaña, pobre México. Y entonces es cuando viene todo este relajo, la famosa guerra con Estados Unidos, una guerra provocada por los norteamericanos, donde se llevan Texas y se llevan parte del territorio de Coahuila. México responde con una guerra, ¿okay? Santana, que todo eso lo veremos en quizá en otro taller cuando veamos la figura de Santana especialmente, ¿okay? Pero parece que estuvo involucrado debajo del agua con una presunta victoria norteamericana y que él trabajaba para los Estados Unidos. Eso se dice, ya lo analizaremos en su momento cuando el tema sea Santana. Está ya una guerra donde al final de cuentas los Estados Unidos en 1848 ganan la guerra, ¿okay? Y se hace un tratado. El presidente interino Manuel de la Peña y Peña firma el famoso Tratado de Guadalupe, porque se hizo en la villa de Guadalupe. Ese tratado, en donde México se reconocía culpable de la guerra, lo cual no lo era, pero se reconoce culpable. Como era culpable, tenía que pagar todos los gastos de la guerra, y como no tenía dinero, pagaba con territorio. Y entonces México le cedía, no es venta, le cedía a Estados Unidos, le cedía, ¿okay? Más de 2 millones de kilómetros cuadrados, es decir, más de la mitad de su territorio, ¿okay? Repito, la Alta California, la Alta Sonora, hoy Arizona, ¿okay? Nuevo México, Texas. Entonces todo eso se lo va a ceder porque no tiene con qué pagar. Estados Unidos contentísimo y Polk feliz, ¿okay? Podía heredar ya la presidencia al futuro candidato demócrata sureño, que era el Mr. Pierce,
para que siguieran los sureños haciendo de las suyas, y esos condenados norteños o yanquis, como les empezaban a llamar los mismos sureños de Estados Unidos, ¿okay?, no tomaran el poder. Pero poquito a poquito esos yanquis se iban posesionando, si bien no de la Casa Blanca, sí poquito a poquito del Capitolio, es decir, ya más escaños tenían en el Congreso. ¿Okay? Y así llegamos a 1948, 49, 50, 51, 52. En este periodo hay una especie, como llamaríamos cuando pasa un huracán, los que hemos vivido aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán, el huracán, lo que se conoce como la calma chicha. O sea, parece que ya pasó, no se mueve la hoja de un árbol, ya pasó, y de repente como a 2 o 3 horas viene entonces la fuerza, toma, pues algo así pasa. ¿Okay? Ocurre que esos 4 años, después de que los Estados Unidos se retiran con su botín, vamos a llamarla así, hay una calma chicha en México. Los mexicanos se despiertan con la noticia de que ya están reducidos a menos de la mitad de lo que habían heredado de sus padres españoles. Esto era un trauma tremendo. Se elige un presidente, Santana huye porque está involucrado, según se dice, la gente no lo quería en ese momento, porque siempre lo van a querer. Y Santana se va a vivir primero a La Habana, luego a Jamaica y por último establece su residencia en un lugar de Colombia llamado Turbaco. Ahí se va Santana, lejos de los mexicanos. Y gobierna un señor muy tranquilo que fue don José Joaquín Herrera, que bastante tranquilo, de hecho, poco conocido, pero tiene el mérito, un mérito muy grande. Terminó su periodo de 4 años. No se religió, había reelección, así decía la Constitución del 24, pero los terminó 4. Ningún presidente había terminado los 4. Solo Victoria, el primero, nada más. Habían pasado un montón más, ¿okay?, hasta que viene este. O sea, quiere decir que hubo cierta calma, claro. O sea, la gente empieza a sentirse mal, porque dice, ¡guau, qué mala onda! O sea, perdimos el territorio, no estuvimos unidos. O sea, ya en su momento, ¿ok?, vamos a cuando veamos algún día, si ustedes gustan, ver el periodo de Santana, que también es fascinante, entonces ya veríamos con calma esto. Bien, aquí estamos viendo qué fue lo que hereda Juárez. Todavía, bien. En 1852, después de 4 años de estar así con esa calma chicha, los mexicanos dicen, bueno, esto es un relajo, yo creo que ya volvimos a las andadas, ¿ok?, y vamos a llamar a Santana para que vuelva a gobernarnos. ¿Okay? Y vuelve Santana. Santana, un grupo de mexicanos lo va a buscar, localiza que vivía en Turbaco, se van hasta Colombia a buscarlo, y Santana regresa por 11ª y última vez a la presidencia de México. Cuando regresa Santana, hace muchas cosas, pero lo que nos interesa, ¿okay?, va a ser lo siguiente. Había un personaje muy importante que van a mandar a los Estados Unidos. De 1848, que los Estados Unidos se habían llevado la mitad del territorio, a 1852, jóvenes, habían pasado apenas y escasamente 4 añitos. Cuando Santana regresa y se acomoda en el castillo de Chapultepec, donde lo van a convertir en su residencia, donde él va a vivir como una especie de emperador, en el 53, que es el 5º año, ¿okay?, los Estados Unidos, al mando del presidente Pierce, 1853, le pasa lo mismo que a Polk. Es decir, terminaba sus 8 años de periodo, ¿okay?, y sus 8, no recuerdo bien, creo que le faltaba 1, pero ya cada año que pasaba, los norteños eran más peligrosos, influían más porque eran los industrializados y ya manejaban sobre todo entradas y salidas del puerto principal de ellos, que era Nueva York. Y además habían conquistado varias diputaciones en el Capitolio y por lo tanto se estaban emparejando casi norteños con sureños. ¿Por qué? Porque los sureños estaban aferrados a una época pasada, los campos de algodón, la esclavitud de los negros, o sea, todo eso no lo querían dejar. ¿Cuál era el argumento? Si nos mantenemos en la historia de Estados Unidos, su argumento era
porque así lo dijeron los primeros padres. Bueno, uno de los principales esclavistas de la historia de Estados Unidos es precisamente George Washington. Y cuando se redactó la Constitución americana, y se habló de la libertad, a diferencia de la Constitución mexicana, que habla, ahí habría que ver, o sea, una cosa es la teoría, una cosa es la realidad, pero en la mexicana se habla que todos son iguales, todos. ¿Okay? Los norteamericanos dicen todos son iguales, pero hay que reconocerlo, acertadamente dicen, y se entiende por igualdad aquellas personas que tengan tanto dinero, tantos terrenos y tantos esclavos. De no tener esto, no entras a la categoría de igualdad. O sea, ahí hay una diferencia. Entonces, ellos se agarraban de eso, de esa parte. Y entonces, estamos hablando de 1853. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos hablando que en 8 años va a haber una guerra civil en Estados Unidos. Ya lo veían venir, o sea, no la guerra, pero veían venir un cambio porque el norte ganaba escaños. Entonces era importante otra vez, a pesar que ya tenían esa parte de México, que ahora la habían dividido en Nevada, en Utah, entonces para hacer más estados, lo habían dividido en cuestiones del sur. Necesitaban ahora necesitaban más territorio. Y es cuando van a mandar a un personaje que con cartas credenciales para Santana y con un recordatorio de que eran sus amigos, de que no sé, que se acordaba de Poinsett. Ya Santana era un hombre grande, ya pues, tendría Santana en esta época como unos 60 y tantos años, que para esa época tener 65 era que ya estabas, ya estabas más allá que acá. Hoy en día 65 eres un chamacón, pero en esa época, o sea, 65 ya eres un viejo, 70 eres un re viejo, 75, wow, qué onda, qué tomas, Matusalén, 80 eres un prófugo de la tumba, ¿okay? Entonces, hoy ya cambiaron las cosas, pero ya se le veía grande, y además que Santana, recuerden que había perdido una pierna en una batalla contra los franceses, que no los conté porque no es el tema, ¿okay? Como les digo, si algún día lo vemos, contaremos todo eso. Entonces ya tenía una batalla, se había comprado una prótesis, ¿okay? Pero por más le molestaba. Entonces, ya querían recordarle todo lo que los norteamericanos habían hecho por él, y muy probablemente toda esa complicidad que habían tenido con él en la guerra del 47. Estamos en el 53 del siglo XIX. Este personaje, ¿okay? Se va a llamar James Gadsden. ¿Okay? James Gadsden era un sureño, ¿okay? Que venía con una idea muy clara de superar a Poinsett. Poinsett en Estados Unidos ya había muerto, tenía una idea muy clara de lo que era el destino manifiesto. Tal es así que en un condado de Virginia tiene una estatua donde puedes sentarte con tu así sentado, ¿okay? Porque tú ves una foto con Poinsett. Él soñaba con tener una estatua y lo escribe en sus cartas. Él sabía que si lograba llevarse la otra mitad de México, le darían su estatua y evidentemente aplastarían a los norteños. Esa era la idea. Entonces Gadsden va a llegar a México en 1853 con un portafolio donde traía 3 carpetas y sobre todo, ¿okay? Una gran sorpresa, ¿okay? Porque Santana, que ya era un señor grande, como les digo, para esa época podemos llamarlo un viejo, sabía que venían otra vez los norteamericanos. Venían otra vez. En las escuelas nos enseñan solamente que fue esa vez. Se llevaron la mitad y no volvieron, porque te volvieron. 1853, y Gadsden pide audiencia con Santana. Y lo que le va a pedir, el mismo Santana va a quedar asombrado. ¿Y qué le va a pedir? Eso lo veremos la próxima semana. Muchas gracias a todos ustedes. La próxima semana nuestro capítulo será el Tratado de la Mesilla. Gracias y saludos a todos. Muchas gracias.